Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre esta preocupación que ha manifestado el presidente Gustavo Petro en torno al balotaje que tuvimos el 13 de abril en el Ecuador. Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto estar en tu espacio. A ver, yo creo que hay muchas denuncias sobre este proceso que a mi parecer es fraudulento, ¿no? Es cuestión de alarma que lo está ya denunciando Gustavo Petro y también Claudia Sheinbaum sobre este proceso bastante opaco que se ha dado aquí en el Ecuador, ¿no? Y esto no es solamente el proceso electoral, mi querido Fran, también todo lo que ha hecho Noboa para utilizar el Estado, el andamiaje del Estado y favorecerse, desde eliminar a candidatos que le podían hacer calor como Jan Topic, luego de eso, por ejemplo, él mismo darse esta atribución de candidato presidente, que es la primera vez en la historia del Ecuador que podemos observar eso, ¿no? Hasta cosas que ya no hemos visto de este tipo, ¿no? Que es un Nerón de cartón, como el hecho de mandarle a su vicepresidenta para que ella solucione un conflicto de Medio Oriente, ¿no? Que era la guerra entre Israel y Palestina. Entonces, ya hay preceptos, ya hay hallazgos anteriores a estas denuncias, tanto de Gustavo Petro como también de Claudia Sheinbaum, que tampoco ha aceptado a Daniel Noboa como presidente de la República, que nos hace entender que hay una metida de mano, ¿no? Por parte de él a través del Consejo Nacional Electoral, incluso evidenciando los chats, mi querido Frank, que hace un par de semanas yo en tu programa presenté, ¿no? De esta metida de mano para el Dani. Y bajo todo este contexto y todos los audios, dicho sea de paso, gracias por habernos compartido estos audios entre Cabrera y algunos miembros que revelaban un favoritismo hacia Daniel Noboa, también conocido como el Dani. En este sentido, Daniel, lo que se pudo apreciar el día domingo se puede catalogar como una fiesta democrática o como la crónica anunciada de un fraude electoral, como la crónica de un fraude electoral anunciado. Esto es la crónica de un fraude electoral que ya se ha venido anunciando a través de medios independientes como el tuyo, a través de estas denuncias que he presentado de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que indican que van a hacer todo lo posible para que el Dani pueda triunfar en estas elecciones, ¿no? Y que todo sea tan bien hecho, esta construcción de caos, porque al fin y al cabo es un caos, mi querido Frank, el hecho de que te metan mano a tu derecho de expresarte en las urnas. Ya, ¿qué falta? Que te allanen tu vivienda por pensar de forma contraria al gobierno nacional, que te silencien en redes sociales o que lo que ha ocurrido en esta mañana, ¿no? Que existe una lista de 100 personas que son contrarias al régimen de Daniel Noboa, entonces esta persona les va a perseguir, ¿no? Como lo que ocurrió con Diego Borja, que prácticamente trataron de detenerlo a la fuerza en el puente de Rumichaca, que queda con frontera con Colombia, y esta persona ha denunciado, ¿no? Lo que ha operado Daniel Noboa en estos tiempos. Entonces, eso nos jugamos y es lamentable, ¿no? Es lamentable que el derecho de tener voz en el único espacio donde el pueblo ecuatoriano puede reconocerse, que son en las urnas, haya sido silenciado por este Consejo Nacional espurio y por este presidente que rebasa toda lógica humana y que se ha tomado el derecho a ejercer el mandato por 4 años más. He revisado las cifras, he visto los tracking poll de algunas de las encuestadoras y, Daniel, no veo algún evento similar en el pasado. Simplemente se puede decir que Daniel Noboa tendrá legitimidad o será un presidente ilegítimo tras esto. Y te lo pregunto porque Estrategias y Negocios, viendo su tracking poll, no hay un evento catatónico como la muerte de Villavicencio que pueda desencadenar en estos 12 puntos de diferencia. ¿Se puede, se puede tener legitimidad con estos resultados, Daniel? Insisto en ello.
O sea, va a tener aire más que legitimidad, aire político me refiero, querido Frank. Esta cifra, como tú bien dices, que supera los 12 puntos, yo no sé de dónde lo sacan, porque las ocho encuestadoras que estaban haciendo el seguimiento al proceso electoral daban que había una diferencia entre 1 a 2 puntos entre Luisa González y Daniel Noboa, uno por encima del otro, viceversa. Pero esta metida de mano es tan bien pensada, mi querido Frank, por este artífice del desastre que se llama Jaime Durán Barba, una persona de la peor ralea que ha sumido en la desgracia y en la miseria a los países donde ha asesorado. Ya lo hizo aquí anteriormente, en la época de Maguad, donde este estratega político era parte de ese nefasto gobierno que generó el éxodo de millones de compatriotas del Ecuador. Lo mismo hizo con la Argentina de Macri y luego posteriormente también tuvo algún coqueteo, algún romance para asesorar a Milei, es decir, este tipo donde pone la mano sale pus, porque es parte de este veneno que ha infectado el Ecuador, mi querido Fran. Hay que recordar también que Durán Barba fue asesor de Guillermo Lasso en el 2021, cuando ganó la elección con estos eslóganes baratos de echarle la culpa de la desdolarización a Daniel Noboa, o haciendo también estas operatas a través de la Fiscalía General del Estado para decir que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha tenido vínculos con las FARC. Y es muy gracioso y llamativo que a los pocos días se cayó este video ficticio e imaginario por el cántico de un ave, ¿no? Un ave que no puede vivir en las selvas donde los guerrilleros de las FARC hacen sus operaciones, ¿no? Entonces, a este nivel estamos llegando, a este tipo de mercaderes de la política que nos generan después de ganar una conquista con mañas y con fraude, que el país se despedace, ¿no? Y luego de esto, obviamente, se lavan las manos, no ha pasado nada. Lamentablemente en este país hay memoria a corto plazo y los mismos que asesoraron a Lasso, que asesoraron a Maguad, son los mismos que permitieron este fraude electoral para que gane Daniel Noboa y que esto se convierta en una tierra de nadie. Es lamentable lo que va a pasar en estos 4 años. Espero que se puedan tener todas las actas verificadas, que puedan tenerse pruebas que evidencien esta metida de mano, porque no hay proceso electoral en la historia del Ecuador, mi querido Frank, a menos de lo que pasó con Fernando Villavicencio, ¿no? Que fue realmente un magnicidio terrible y eso movió los porcentajes de votación, pero aquí no ha habido nada de estos hechos, ¿no? Que sobrepasan la lógica común. ¿Cómo puede ser posible que exista una brecha de 10 puntos, porque era más o menos 2 puntos la diferencia entre uno y otro, pero ahora resulta que 12 puntos es la diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa? Esta es una metida de mano. Esto obviamente le va a dar un aire a este tipo, pero él jamás va a tener legitimidad, porque es una copia temu del presidente Guillermo Lasso, que ya de por sí era un esperpento de la democracia. Estoy seguro que dentro de poco el pueblo ecuatoriano va a sufrir las consecuencias de este régimen, de esta hacienda bananera que va a repartirse contratos para los suyos, incluso para sus familiares y cercanos, y va a dejar en la indefensión total al pueblo ecuatoriano. Se ha hablado de un elefante blanco de 12 puntos por parte de las encuestadoras y al respecto, ¿es posible que ninguno lo haya visto? O sea, ¿es posible que ninguno de las encuestadoras, de las 8 encuestadoras, hayan podido apreciar ese elefante blanco? Es que Fran es insostenible. O sea, es en una probabilidad de que esto ocurra, puede darse una en 2500 veces. O sea, es una locura lo que está ocurriendo, es una evidencia estadística la que te estoy diciendo en este momento y matemática que se evidencia que hay fraude en ninguna de las encuestadoras, en ningún proceso histórico, en ningún modelo que se ha dado en base a las elecciones.
ha votado este tipo de resultados porque son ficticios, porque es una locura. Además, están creando todo este enmarcamiento para hacerle creer a la gente que fue por el voto de los ancianos. Carajo, 1 millón de ancianos, 1.200.000 ancianos votaron a favor de Daniel Noboa cuando incluso en el censo que hicieron del 2021 por parte de Guillermo Lasso, me parece que había 400.000 ancianos. O sea, imagínate todas estas narrativas que están tratando de contaminar la conciencia de la gente para validar este fraude político cuando en realidad hay que hacer memoria, hay que hacer estadística y hay que basarse en los hechos. Y los hechos, la matemática y la estadística te dice que esto no es posible ni plausible. Y dentro de la matemática también veía la probabilidad. También la vamos a proyectar a través, por supuesto, de en retrospectiva, ya lo saben, contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Y la probabilidad, si la producción ya lo puede, perfecto, ahí está la probabilidad. Daniel, ¿qué probabilidad había? Porque si uno hace las cuentas, nosotros venimos de la academia, algunos somos cuantitativos, a mí me encantan los números, y veo la probabilidad que es del 0,04% que haya pasado estos 12 puntos solo a Daniel Noboa versus un pequeño porcentaje a la candidata de la Revolución Ciudadana. Las matemáticas como que no cuadran, pero ¿qué, qué se puede esperar de esto? Se puede esperar, mi querido Fran, como tú bien dices, que en el país ya no nos sorprende nada. Yo creo que el tema de este fraude, si no se levanta el pueblo ecuatoriano, si no expresa en las calles o en las redes sociales, yo hago un llamado pacífico para que nosotros podamos reclamar nuestros derechos, porque lo que se viene de aquí en adelante es que esta gente haga lo que se le dé la regalada gana. O sea, están metiendo mano en un proceso electoral que se da cada 4 años. No, no creas tú, Frank, y le digo también a tu audiencia que esta gente, con todo el poder que tiene, los negociados que se pueden ir dando van a ser a diarios. Si estas personas metieron mano en un hito histórico, que es una elección decidora de la patria, ¿cómo no va a ser posible que vayan teniendo mucho más contratitos como los chalecos Temu, como los contratos con Progen, como la privatización de Sacha, como el tema de crearse estos resorts en Olón para la primera dama, o la petrolera, la agencia de combustible que puso su hermano, me refiero al hermano de Daniel Noboa, que de la noche a la mañana pasó a facturar 9 millones de dólares. Eso es insólito, insólito en la administración de empresas, mi querido Frank. Nosotros venimos de la academia, conocemos de este tema y a menos de que sea un negocio redondo, millonario, te puede dar esta contabilidad. Claro. Además, indicando que aquí existe poco flujo de vehículos en el Cantón El Triunfo, es insostenible que incluso se ha denunciado que aquí hay dos bombas de petróleo que no llegan al saldo ni a la operación que ha tenido la empresa del hermano de Daniel Noboa. Entonces, si estos llegan a ser en cuanto a la metida de mano en las elecciones, no te sorprendas que van a activar la concesión de Sacha y todos los negociados que se han venido 6 meses van a reproducirse y van a destruir el país. En torno, hay una de las narrativas que también se habían planteado, me parece que perdimos un momento la conexión, vamos a ver si logramos restablecer la misma. No me sorprendería que nos estén bajando la señal. Perfecto, se retomó y se restabilizó. Daniel, hay una diferencia de 200.000 nuevos incorporados a la votación en esta última elección. Si le hacemos los números de la primera vuelta con referencia a la segunda vuelta, son 200.000. Pero estos 200.000 son nuevos empadronados y eso también nos deja la duda. Estos 200.000 personas, ¿cómo interpretarlas? Incluso en el tema del ausentismo, que parece ser que se redujo en esta ocasión. ¿Pudo haber incidido esos 200.000 en el resultado final?
A ver, en el audio que yo expuse en el anterior programa, recuerdas que Jaime Nebot pedía el padrón al... Entonces, aquí a veces los ecuatorianos tenemos memoria frágil y no logramos conectar los hechos del pasado con el presente. En este sentido, lo que te quiero decir, querido Fran, es que los socialcristianos han operado y siguen operando para gobiernos neofascistas, como fue el de Guillermo Lasso y ahora el de Daniel Noboa. A mí no me sorprende que el padrón haya tenido anomalías y que a través de estas anomalías existan esta incorporación de 300.000 personas. O sea, no me dan los números, no me dan los números, no me cierran los números, como el hecho de que la votación en Guayas pasa a ser prácticamente igual a la de Luisa González con Novoa o en Esmeraldas, cuando yo no creo que a estas personas, a estos queridos hermanos que les dejaron cerca de varias semanas sin agua potable a 500.000 esmeraldeños, que habían personas que habían perdido a sus hijos, por el crudo y la toxicidad del medio ambiente, habían tenido este tipo de situaciones tan dolorosas, embarazos que se perdieron básicamente por esto, hayan votado por Daniel Noboa. A mí no me cabe, pero ellos tienen todo un andamiaje comunicacional y en redes sociales donde te van diciendo prácticamente que la brecha se ha cortado por el tema de la incorporación de los ancianos, que han tenido buena sinergia con los jóvenes, cuando en realidad ha sido una política de entregar bonos, ¿no? Del bono, como lo que hace el FMI. Te dan bono y te joden a partir de 50 años en adelante. Esto es Daniel Noboa, ¿no? Un tipo que te da pan para hoy y hambre para los próximos 4 años. Así que eso hay que tener la conciencia del caso y la valentía para alzar la voz. Yo creo que estas graves denuncias no deben evaporarse. Lo han dicho tanto Gustavo Petro como Claudia Sheinbaum, que no reconocen el gobierno de Daniel Noboa. No es que te está diciendo Rafael Correa, ¿no? Que ya de por sí es un oponente nato de Daniel Noboa. Te están diciendo presidentes, en el caso de México, de una de las economías más importantes de la región. Yo no creo que la señora Sheinbaum esté politizando un tema. Al contrario, yo creo que la señora está tratando de que exista transparencia y democracia en un proceso decidor para el futuro de los ecuatorianos. Hay eventos catatónicos que podrían explicar algunas cuestiones desde la sociología, desde las ciencias sociales. Sin embargo, Daniel, has mencionado precisamente hechos, por ejemplo, las inundaciones que han sufrido en el Guayas. Daniel Noboa no les dio los presupuestos necesarios tanto a prefecturas como a la alcaldía para poder afrontar estos hechos, el derrame de petróleo en Esmeraldas. Solo con esos dos hechos catatónicos, ¿no sería que la gente se hubiese volcado hacia la candidata de la Revolución Ciudadana por la negligencia del gobierno del Nuevo Ecuador de Daniel Noboa? ¿No sería eso más lógico y más probabilístico? Frank, se me cortó los últimos 10 segundos. ¿Me puedes, por favor, repreguntar? Que no te escuché. Con todo gusto. Te decía que hay eventos catatónicos que pueden explicar los efectos que se da en la sociedad a través de la sociología o de las ciencias sociales. Pero lo que tú habías manifestado, las inundaciones en el Guayas y el derrame de petróleo en Esmeraldas, ¿no habría significado, por ejemplo, que la gente se volcara hacia la candidatura de la Revolución Claro. Ciudadana en vez de hacia Daniel Noboa? Ha sido el derrame de crudo más doloroso en la historia republicana del Ecuador, donde se han muerto dos ríos, uno está prácticamente inservible, el turismo se ha venido abajo por la contaminación en los distintos, en la provincia de Esmeraldas y en los distintos parroquias y recintos de este lugar. Los esmeraldeños tuvieron que beber agua contaminada que fue suministrado por el gobierno nacional y las denuncias de los bonos que les daban las migajas, ¿no? De lo que dan estos riquillos que no les importa el bien común, únicamente les daban migajas para que el pueblo esmeraldeño pueda sobrevivir.
a mí me parece ilógico que exista un empate en Esmeraldas con lo que te acabo de mencionar. Si bien hay criterios de algunos colegas que vienen desde la sociología política que te están tratando de explicar de que el Ecuador está derechizado y que el anticorreísmo parece un mal que no se va a acabar. Yo entiendo eso y créeme que suscribo también esas hipótesis, pero es tema de dignidad humana, Frank. O sea, el hecho de jugar con el tema de tu salud, el hecho de darte agua contaminada, el hecho de que existan mujeres embarazadas que hayan perdido a sus hijos debido a la pestilencia del crudo que se vertió en la provincia de Esmeraldas, que fueron 25.000 litros, ¿no? Que es una locura. Yo creo que es uno de los desastres más dramáticos en la historia, no solamente del Ecuador, sino del mundo. A mí no me hace sentido que esos hayan votado a favor de Daniel Noboa. Permítame dudar. Siempre la duda es importante para crear ciencia y para crear, obviamente, después de esto, un paraguas de criticidad y que no quede como que ya fuese una oración y un deber ser que ganó Daniel Noboa, ¿no? Porque prácticamente están tratando de hacer eso, ¿no? Tratar de que se convierta esta ganancia, entre comillas, en la religión y que no exista cuestionamiento. Cuando, papá, nosotros cuestionamos. Por algo somos seres humanos conscientes y sobre todo sensibles ante el dolor y todo lo que ha generado este gobierno con nuestros queridos hermanos de Esmeraldas. Y sobre todo somos estudiosos de las ciencias sociales, así que es nuestro deber también explicar los fenómenos que pasan en la realidad. Daniel, y toda esta, hay algunas explicaciones que tratan de dar diciendo que, por ejemplo, el tema de la dolarización, el tema de los grupos de paz, entre otras cuestiones, pudieron haber sido el efecto que volque a ese 12% para favorecer a Daniel Noboa. ¿Es esto posible? Yo creo que, a ver, esas expresiones que no fueron bien explicadas, en su caso por Paola Cabezas, yo creo, confío que fue una interpretación donde ella se mareó, no pudo decirlo correctamente. De ahí el tema de los gestores de paz, que la prensa, ¿te acuerdas que yo te comenté que Coavisa ya le dedicó dos reportajes para decir que Claro. prácticamente van a ser guarimbas o van a ser centros o células de operación política que te van a quitar tus libertades? Al contrario, porque además esta iniciativa estuvo avalada por la ONU, querido Bran. Entonces, esta gente todo lo que hace, lo hace tan bien, de una forma tan, entre comillas, verificable o verídica, que te hace creer estas patologías y estas patrañas, ¿no? Pero yo no creo que haya sido elementos que permitan que la contienda política exista a 12 puntos de diferencia entre uno y otro. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que los ecuatorianos vieron estos reportajes y dijeron, ok, me voy a creer esto. Y que más de 1 millón de ecuatorianos haya dicho, perfecto, me voy a creer estos relatos y voy a votar por Daniel Noboa, cuando ya vemos que hay operaciones oscuras por parte del gobierno nacional, que incluso estos bonos que se les prometió a muchos de los chicos, de los jóvenes que emprendían o de las personas que necesitaban en su momento, no se están pagando. Ya hay un contexto, ya hay un recuerdo vigente, presente, prematuro, que te hace entender que el régimen de Daniel Noboa no te iba a prometer. Entonces, para mi forma de ser, para mi modo de ver, el hecho de que dos presidentes de países importantes como Colombia y México hayan alzado la voz y no hayan legitimado a Daniel Noboa, ya te dice mucho. Y además la ONU, los vedores internacionales, perdón, ya emiten alertas donde indican que se usaron bienes del Estado para la campaña de Daniel Noboa, algo que en el código de la democracia no se puede utilizar. Entonces, es una ficción y estas ficciones hay que comenzarlas a desmitificar poco a poco, pieza a pieza. Tenemos chance hasta la próxima semana para que se presenten todas las pruebas y que sean contundentes. Y esto genere un eco a nivel nacional y un proceso de indignación colectiva, porque no te pueden meter la mano
ya te meten la mano en los bolsillos permanentemente, ya te están dejando en indefensión para que te maten, para que te vacunen, para que vivas en el desempleo y en el único escenario donde tú puedes expresarte a viva voz lo que quieres, no te pueden robar este derecho. Así que mi llamado a que el pueblo ecuatoriano esté atento y que obviamente ellos tampoco se dejen ganar por el relato del oficialismo, que te dicen prácticamente ya ganamos y listo, ahí queda la situación. Al contrario, esto debe ser un proceso legítimo, como al principio estábamos hablando, mi querido Frank. Si bien él ganó, pero lo está ganando de una forma ilegítima y esto no es posible. Debemos volver a que exista sentido común en el Ecuador. Esto no se puede perder. Y esto sí es un llamado para que los ecuatorianos alcen sus conciencias y pidan a viva voz que se legitimen a través de una veeduría nacional e internacional los resultados del 13 de abril. Daniel Noboa había manifestado que no tenía una confianza plena en el Consejo Nacional Electoral ni en el proceso electoral. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si los resultados hubiesen sido a la inversa? Si Luisa González obtenía esa cantidad abrumadora de respaldo popular. Y te pregunto esto, Daniel, porque él también había manifestado sus dudas sobre el proceso electoral, pese a que las instituciones electorales le sirvieron de alfombra. Pero ¿qué hubiese pasado en ese caso, tomando en consideración, insisto, de manera objetiva, todos los tracking poll de las 8 encuestadoras, de todos los que no vieron ese elefante blanco de 12 puntos que, insisto, parece que estuvo en el armario o estuvo debajo de las piedras? Yo no sé dónde estuvo ese elefante blanco de 12 puntos que nadie lo pudo ver. Ya hay un, ya hay una memoria de lo que hicieron, ¿no? Que acá nomás en el CNE, yo vivo muy cerca, te diría una cuadra del CNE. En el 2017, cuando ganó el traidor de Lenín Moreno, Andrés Páez y Guillermo Lazo se subieron acá a una tarima. El impresentable de Lazo estaba ahorcando a un borrego peluche, ¿no? Haciendo el símil de que ellos no se van a dejar ganar las elecciones y que van a hacer todos los mecanismos, incluso llamando a la violencia, para que ellos puedan dominar el país, ¿no? Yo estoy seguro que hubiese pasado algo parecido, ¿no? El señorito, en vez de estar en Olón, inmediatamente hubiese llamado a sus huestes acá al CNE para que hagan vigilias permanentes, para que jodan el tránsito, para que estén todo el tiempo pitando y además tienen recursos del Estado. Entonces, plata no faltaba, ¿no? Ya se lo vio en la campaña que derrochó bonos, 7 bonos, querido Frank, que son miles de millones de dólares, que eso hay que ver de dónde le sacó, ¿no? Hay que ver si sacó de educación, si sacó de seguridad y de salud para tener esas prebendas que puedan legitimar, entre comillas, su triunfo electoral. Entonces, estoy seguro que acá donde vivo yo no hubiera podido dormir porque estaría todo el tiempo con las bubucelas, me hubieran estado pitando todo el tiempo, molestando, no a mí, digo, al CNE, las huestes de Daniel Noboa para decir que hubo fraude electoral, ¿no? Fraude electoral de pacotilla, cuando esta gente controla todos los organismos, entre comillas, independientes del Estado, ¿no? Y lo que han hecho es prácticamente una elección a dedo, una dedocracia es lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Estas prácticas se hubiesen consumado en el caso de que gane Luisa González, que yo no tengo duda, Fran, yo no tengo duda que Luisa ganó. O sea, yo no tengo ninguna duda. Fue una campaña impecable, más allá de estos problemas que hubo con el tema de la dolarización, que no estuvo bien explicado por una candidata a la Asamblea Nacional, el tema cómo sacaron de contexto las declaraciones de Luisa González con los gestores de paz, pero yo creo que pesó una campaña no confrontativa, una campaña de ideas, una campaña donde ella estaba explicando lo que se debe hacer para revivir en Ecuador, el Ecuador en temas tan importantes como es seguridad, educación, salud. Pero del otro lado tú tenías un mercenario extranjero que decía que el hijo de Luisa González es de Rafael Correa, que todo el tiempo le caricaturizaban a Luisa con esta rana René, que le hacían horrores, horrores a su buen nombre, que eso no se debe hacer en política. Y yo sí remarco la valentía de esta mujer, la valentía incluso de poner en riesgo su vida en esta elección,
donde ella tuvo que contratar en primera vuelta un equipo de seguridad internacional porque había altas probabilidades de que la puedan matar. Y luego en segunda vuelta, porque también hay valientes miembros de las Fuerzas Armadas quienes le dieron seguridad a ella. Y por suerte no ocurrió este nefasto escenario que hubiese sido ya prácticamente la destrucción de la lírica democracia que tenemos en este país. Pero eso vamos, ¿no? Eso vamos, o sea, yo no veo por ningún lado que Daniel Noboa haya ganado, y perdón, no, no es un espíritu de solidaridad por el movimiento Revolución Ciudadana o es un tema de negacionismo en lo absoluto. Yo soy un hombre apegado a la ciencia y también a la verdad, pero ya lo hemos analizado. No existe posibilidad, mi querido Fran, es del 0,4%, carajo, para que exista este hecho y que Daniel Noboa pueda ganar la presidencia. Es una metida de manos monumental lo que le han hecho al pueblo ecuatoriano. Antes de finalizar, me gustaría un pequeño preámbulo para analizarlo en futuras ocasiones de lo que se nos podría venir en caso de que el CNE no dé paso a las impugnaciones. Sabemos que le ha servido de alfombra al primer mandatario, así que lastimosamente podría ser para la historia lo que vayan a presentar por parte de la Revolución Ciudadana, estas actas que Andrés Arauz presentó sin firma del presidente ni del secretario y que, según me cuentan extraoficialmente, pueden ser miles de esas actas por parte del CNE que fue avaladas por parte del CNE, según el Código de la Democracia. No lo permite, pero bueno, ahí lo vimos a vista y paciencia de muchas personas. Pero como preámbulo, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que se nos podría venir en un eventual segundo en un eventual segundo mandato de Daniel Noboa? Y te pregunto, primero, partiendo por lo que se dijo al inicio, de las 100 personas impedidas de poder salir del país libremente, ¿se nos puede estar viniendo una especie de cuasi dictadura, de un neofascismo, o qué es lo que se nos podría estar viniendo con el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Sí, para no dejar suelto lo que dijiste, Frank. A ver, existe miles de actas impugnadas en Pichincha. Ayer justamente una compañera me alertó de esto, que son más de 100.000 actas Cien fraudulentas. mil. Entonces, imagínate lo que han hecho, lo que están haciendo. Es un fraude histórico, es una metida de mano como les gusta a los Novoa, ¿no? Querer que esto sea una hacienda bananera, donde él sea el presidente bananerito y su madre sea la presidenta de la Asamblea Nacional y sus cipayos de los medios de comunicación y esta gentuza que prácticamente le ilustran las botas, tanto a él como a su madre, endosen más de 11.000 dólares mensuales en pauta, o que un desgraciado asesino de mujeres que maneja este pasquín de mierda que se llama la data, sigue igual embolsicándose miles de dólares por dañar la honra de personas que se han jugado el todo por el todo, como ha sido el caso de Luisa González. Yo preveo, espero, Frank, espero de corazón que sea un Daniel Noboa, que él mismo precisó al inicio de su gobierno en el 2023, que sea un pro a todo, que él, eh, que él sea una persona que pueda dejarse llevar por el beneficio del bien común del pueblo ecuatoriano. Es lo que yo deseo. No se va a cumplir esto. Yo le hago un llamado a Daniel Noboa a que deje el tema del El anticorreísmo ha sido una patología que ha llevado al Ecuador al peor de los males, como es este holocausto en el que sufrimos tanto tú y yo y los millones de ecuatorianos que vivimos en este triste país, sumido entre balas, violencia, vacunas y deshonestidad política. Yo le pediría al señor Noboa que deje la persecución política. Yo le pediría al señor Noboa que si él quiere ser mejor que el gobierno de Rafael Correa, construya obras, duplique las obras que hizo Rafael Correa, que dé dignidad a esos 7 millones de pobres que están sumidos en la desigualdad y que están pensando en cómo sobrevivir en este triste y doloroso país.
Yo le pediría al señor Novoa que existan procesos de trámite para que tu cédula pueda llegar a ti en 10 minutos, como fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo le pediría al señor Novoa que suministre a todos los hospitales de medicina, que pague a las dializadoras, porque hay 1.000 compatriotas que han fallecido por su ineficacia. Yo le pediría al señor Novoa que brinde becas y oportunidades para que esos niños no vean en las bandas organizadas y en el crimen y el narcotráfico una salida. Yo le pediría al señor Daniel Novoa que ponga énfasis en el arte, en la cultura y en el deporte, porque esa es la forma para que se pueda romper esta cadena tan dura que es de la pobreza causada por gobiernos de derecha. Sé que lo que pido, querido Fran, va a ser palabras al olvido, palabras al viento, porque estoy seguro que este tipo va a ser lo contrario de lo que te acabo de mencionar. Ya ha dado muestras de que pretende intimidar y acosar a 100 ecuatorianos que por el hecho de pensar distinto a él les hace pasar un papelón en migración, les trunca sus viajes internacionales o les genera procesos bochornosos para que en las oficinas de migración te vean hasta el celular, te vean tu equipaje y prácticamente te hagan perder tu vuelo por odio político. Entonces, si no, yo lo que decía hoy en mi Twitter, si no te matan aquí por balas, si no te matan por desempleo, te asesinan tu reputación. O sea, quedas en manos de unos monstruos que te quieren romper todos los caminos posibles para que tú puedas tener una hoja y ruta de vida. Es lastimoso, ¿no? Porque son prácticas dictatoriales, son prácticas que ya parecían que fueran superadas, porque ya estamos en el año 2025, pero al contrario, parece que esta lamentable ola que se ha apoderado de Argentina y ahora de Ecuador va para largo. Esperemos, ojalá el pueblo ecuatoriano pueda reaccionar, porque este es el momento para hacer sentir su voz, sentir de que se ha robado esta elección y que luego no lloremos sobre el muerto, porque ya hay demasiada violencia en este país, mi querido Frank, y es muy doloroso y debemos levantarnos y despertar de una vez por todas. Y brevemente sobre el tema de la constituyente. A lo mejor la va a implementar en los 6 primeros meses de su nuevo mandato. ¿Qué esperar de aquello? ¿Será que va a incorporar nuevamente el tema del trabajo por horas y de los tratados bilaterales de inversión para que se pueda tranquilamente nuevamente, tras el arbitraje internacional, por ejemplo, vender Sacha o concesionarlo a 20 años y demás cuestiones que a todas luces parece ser que eso fue lo único que le hizo falta en su año y medio de gestión? Sí, va a ser un diseño institucional a la medida de sus intereses, ¿no? Y en la medida de sus intereses es privatizar el tema de Sacha. Estoy haciendo una hipérbole, pero este tipo, incluso si tuviera que privatizarnos el agua, como lo hacen en algunos países, lo haría, porque él no ve servicio, él ve negocio y ahí estamos jodidos. O sea, si tú ves el erario público como un negocio es porque no te importa a la gente, porque únicamente tú quieres hacer mucho más multimillonaria a tu familia de lo que ya es, que ya de por sí es la familia más acaudalada de América Latina y del país, ¿no? Entonces, estamos en manos de empresarios que van a romper las normativas y que van a beneficiarse para concesionar campos productivos a favor de ellos. Espero que no exista regresión de derechos de los trabajadores, porque hay una constitución donde te dice que no se puede retroceder en base a eso. Pero Pero para este eso tipo podría está realizar la envalentonado con el poder, constituyente, ¿no? pero para Es eso podría posible. ser que haga esta constituyente express, dicho sea de paso, yo no sé, express en 3 meses, 6 meses, cuando una constituyente se demora mínimo unos 2 años. Sí, o sea, Fran, él tiene todo a su favor, ¿no? O sea, él podría sacar estos procesos de forma express. Yo he analizado y he escuchado también lo que dicen sus lacayos, sus altoparlantes, y están promocionando que sea entre 4 a 6 meses.
con el Padre Nuestro en la boca de que los asambleístas no vayan otra vez a votación, es decir, que se saque a todos los asambleístas y que vayamos otra vez a un proceso electoral, que ya de por sí la gente está harta, está cabreada de tantas elecciones, o sea, jodían y jodían con este mito de que Rafael Correa era un tipo que era un autoritario, pero Dios sí, todavía institucionalidad, no había tantos procesos electorales, el hombre se dedicaba a gestionar el Estado, a promover obras, a sacarnos de la extrema pobreza, que sea el segundo país más seguro de América Latina, que tengamos la red vial, la segunda más importante de América Latina, que cerca de 2 millones de ecuatorianos salgan de la pobreza. No pasaba Rafael Correa de referéndum y referéndum, no me vengan a joder. O sea, el hecho de que fue la constituyente, sí, pero de ahí los 10 años de la Revolución Ciudadana, yo no recuerdo otros plebiscitos, querido Frank. O si eran plebiscitos, eran a nivel local, donde había demandas de la locales de las personas, pero no había procesos tan atropellados donde prácticamente te trataban, porque además lo hacen desde un tinte estratégico, ¿no? Tratan de colocarte estos procesos electorales para tratar de ocultar todo el nefasto régimen y administración que ha sido de Daniel Noboa, para que no hablemos de todos estos actos de corrupción que han sumido al país en la pobreza, ¿no? O sea, es una estrategia política y electoral a la medida de Durán Barba, ¿no? Y este tipo es perverso. A ver, Entonces, ah, esperemos que esta constituyente, querido Frank, no se dé. Yo entiendo la mayoría del pueblo, pero ya les hemos venido explicando, tanto Frank como yo, que es estadísticamente improbable que haya ganado Daniel Noboa. Esto hay que decirlo. No hay que legitimar ya una posible constituyente cuando el germen es en base a mentira y trampa. No hay un presidente aquí avalado por el pueblo ecuatoriano. Lo que existe, hay un proceso fraudulento que se debe ser transparentado ante organismos internacionales. Y luego de eso veremos si hay constituyente. Pero vamos tecla a tecla, ¿no? si tenemos unos minutos y producción me confirma. Perfecto, gracias, producción. El tema de las redes sociales a propósito de la libertad de expresión, ¿qué podemos esperar? Anabel Asín ya ha hablado de que se vaya a regular los medios digitales, las redes sociales. ¿Qué futuro nos espera? Quizás será para silenciarnos y no denunciar, como lo hemos hecho algunos, como lo ha hecho Andrés Durán, el chochólogo, con el tema del Novoa Trading, por ejemplo, que en 2020, 2022 y 2024 exportó droga a Europa. Quizás será para eso o será quizás para tener una mejor convivencia en las redes sociales. A ver, las redes sociales se han utilizado de una forma perniciosa, pero ha sido el propio gobierno de Noboa, pues, Frank. Esos son los que contratan estos pasquines como la data, como emergencias, como urgencias, como politics. Toda esta gente es la que ha convertido especialmente Twitter en un vertedero de mierda. Porque lo primero que te dicen a ti, o a mí en mi caso, es que soy un narco asesor, que soy un narco periodista, que tengo asociaciones con bandas criminales. Pruébenme que yo hago eso. Pero, cómo va a transparentar este tipo de relaciones en redes sociales si ellos son los que causan este odio y esta división social? Eso es paja, Frank. Eso es paja. Lo que más quieren los neoliberales criollos de este país es que no exista ningún control. Y en base a ese control te pueden pisotear y te pueden envenenar ante miles de ojos que ni te conocen y te hacen pasar como si fueras una mala persona. O peor aún, por tener una conciencia y una convicción política, te ponen en los lugares más oscuros, para mí, de la convivencia social, que es llamarte narcotraficante, que es esa mierda putrefacta que yo he combatido siempre, pero te bajan ese nivel. Entonces, todo lo que dice esta señora Sin, me imagino fue producto de lo que a su baby le estaban golpeando en las redes, pero ya a la hora de la hora, cuando ya exista, digamos, la democracia y se pueda avalar si él ganó o no en las urnas, veremos si es real lo que ella pregonaba, ¿no? Que para mí
En realidad, en el caso de que Daniel Noboa ya sea legitimado en las urnas a través de los veedores internacionales y todos los países que deba pasar por esto, yo creo que al contrario, va a ser peor, va a ser una cacería de brujas. Ya el hecho de que 100 personas que son incómodas para Daniel Noboa ya no tengan la posibilidad de poder salir del país con libertad, ¿no? Con el gusto de salir de la mano de tu mujer, de tu esposa, de tus hijos y decir, quiero irme a Colombia o quiero irme a México o donde se me dé la gana. Al contrario, a estas personas les van a hacer pasar el bochorno de su vida. Y no solamente es ese tema, ¿no? Porque esta gente te va rompiendo anímicamente. El hecho de que te pongan en una sala de migración, te inspeccionen hasta tus medias, hasta tus interiores, Bran, es para joderte la vida. Es para decirte tú eres aquí un paria. Y como eres un paria, no debes regresar al país y te puedes largar de este país. Porque aquí yo mando. Esto es básicamente lo que pretenden hacer. A las personas que somos incómodas nos van a llegar a un punto de acoso donde no haya otro camino más que sea irnos de este país, pero no lo vamos a hacer, porque este país es tanto suyo como nuestro y vamos a defender el país, pase lo que pase. La intención de Anabel Asín podría ser limitar las libertades y sobre todo la de investigación. Insisto en ello. Novoa Trading 2020, 2022, 2024 exportó droga. Una, una empresa que está ligada a la familia Novoa y que, según informes extraoficiales, el dueño sería el propio Daniel Noboa. Quizás es eso lo que quiere limitar Anabel Asín, quien podría llegar a ser la presidenta de la Asamblea. Sí, 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 o sea, nos vamos a convertir lo que fue la Colombia de Pablo Escobar, lo que fue la Colombia de estos narcotraficantes en la época de Peña Nieto, antes de que López Obrador ponga un poquito de orden, en donde si no te caso por prebendas, como lo ha hecho con un montón de periodistas o gente pasquinera que está con ellos tratando de adularles, te hago la vida imposible. Y te hago la vida imposible primero haciéndote estos acosos para que tú no puedas viajar en paz con tu familia, no puedas tomar un avión e irte a donde te dé la gana. Y segundo, que ya se ha venido dando, ¿no? Que son casos de hostigamiento sistemático al punto donde tanto Alondra Santiago como Andrés Durán en especial ponían en riesgo su vida. O sea, es o te casas o hay plomo aquí. Estamos frente a unos monstruos, Frank. Son unos monstruos. A mí no me cabe duda de eso. A veces yo creo que el progresismo, más que el progresismo, a mí me gusta decir el campo popular, la izquierda de este país, subestimamos estos monstruos que tenemos al frente de nosotros y que nos están gobernando, pero el señor Daniel Noboa es un tipo que sabe lo que hace, porque tiene la maldad para hacerlo. Es un tipo que calculó todo, Fran, el hecho de que haya dado un día más de vacación, que es a partir del día de mañana, es para que las calles no se agiten, para que exista este robo de más de 1.200.000 personas en el proceso electoral, es porque este tipo está a dos pasos por sobre encima y sabe cómo operar política, mediáticamente, incluso te diría, hace uso de la religión, ¿no? Recuerda que en la semana de elección, uno de los curas más importantes de acá de Guayaquil, Pichenstein, creo que es el apellido de este cura, se posicionaba a favor de Daniel Noboa. Entonces, acá vemos que el sector político, el sector económico, el sector religioso y el sector mediático están aunando para consolidar y fortalecer este régimen dictatorial y neofascista que es de Daniel Noboa. Entonces, es un, es un monstruo y el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy, muy alerta, pero también en esta oscuridad ya lo vivimos con Guillermo Lasso, que se fue al año y medio del mandato, ¿no? Por serios escándalos de crimen organizado y corrupción institucional. Y narcotráfico. Entonces, claro, entonces yo pensaría que hay esperanza entre todo lo que está ocurriendo en este país, hay esperanza y no hay que dejar de creer, porque la fe es inquebrantable y no pueden romper nuestros ideales, porque esos son los que están destruyendo el país, no somos nosotros, como tratan de decirte.
Esos son los que se han dado contratos a dedos. Nosotros buscamos equidad social y que todos tengamos las mismas oportunidades para vivir en paz. Antes de finalizar con el programa, ¿qué les dirías a, a nuestros conectados que nos están viendo a través de En Retrospectiva, que seguramente ya se suscribieron al canal, compartieron la transmisión, dejaron su épico pulgar arriba en torno a la verdad monumental del balotaje del 13 de abril? Yo les diría que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que nosotros estamos hechos de otro material. Esta gente le mueve el dinero, a nosotros del bien común, a nosotros nos separa la humanidad, porque esta gente es incapaz de sentir el dolor que sientes tú o yo, Frank. Son monstruos, son sociópatas, pero no debemos dejarnos intimidar, porque incluso en los peores momentos de la historia de diversos países, siempre ha existido una luz. Y no hay que tampoco bajar nuestra moral, tampoco hay que acallar nuestras convicciones y lo que sentimos, al contrario, hay que radicalizar lo que somos, hay que radicalizar en todos nuestros entornos y que la gente vaya conociendo, porque ha habido casos de votantes de Noboa, cuando yo le cuento lo que ha hecho Noboa en este año y poco más que ha tenido de gestión, la gente se sorprende y dice, ¿cómo le di mi voto a un monstruo como este? Entonces yo creo que es un momento como de radicalizar nuestras convicciones, radicalizar nuestro amor por la patria y seguir contando lo que hacen estos monstruos para que en la historia quede en las páginas más oscuras lo que han sido estos gobiernos neoliberales y que la memoria nos permita dar pasos a favor y no en contra. Y que la memoria nos permita tener realmente gobiernos populares que vaya a favor de nuestros intereses y no en contra, como ha sido en estos 8 años tan dolorosos para los ecuatorianos. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, solía decir Simón Bolívar. Lastimosamente, unas palabras tan vigentes después de 200 años. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, magíster en comunicación y opinión pública, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. A ti, mi querido Frank, un abrazo y estamos siempre a las órdenes. A continuación le damos la cordial bienvenida a Pablo Iturralde de la Asamblea Nacional Ciudadana y analista político, preguntándote primero, Pablo, ¿qué es lo que se vivió el domingo? ¿Se vivió una fiesta democrática o se vivió la crónica de un fraude electoral anunciado? Bienvenido. Un saludo cordial, Fran. Mis agradecimientos y reconocimientos a este importantísimo medio de comunicación alternativo al servicio de nuestra patria, de los sectores populares, y también un abrazo fraterno a toda tu audiencia, a toda la ciudadanía que nos escucha o que nos ve. Respecto a tu pregunta, yo creo que el resultado electoral, el resultado entre comillas, es producto de un proceso ilegítimo, es producto de un proceso fraudulento. Cuando comúnmente se habla de fraude, se piensa que el fraude se hace el día de las votaciones, especialmente en el momento del escrutinio, es decir, en el conteo de votos, sea en las mesas electorales o sea a través, en este caso, del sistema informático del CNE. Pero la historia, las ciencias sociales, incluso las experiencias de países hermanos, demuestran que los fraudes electorales se programan y se hacen desde mucho antes. Y eso es lo que hemos tenido ahora, porque se trata de un proceso electoral. ¿Por qué digo que es un proceso fraudulento? Porque se trata de un proceso electoral absolutamente desigual, con cancha inclinada. Ya lo habíamos analizado en otros momentos en la misma campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, donde efectivamente las instituciones del Estado, como las que constituyen la función electoral, el CNE,
el Tribunal Contencioso Electoral, las instituciones de justicia, la propia fiscalía, ¿sí? Los jueces e incluso hasta la propia Corte Constitucional han actuado como empleados subordinados, cooptados al candidato presidente. Pero no solamente esto, Fran y ciudadanía, sino que además hemos tenido efectivamente un uso y abuso de lo que son las instituciones públicas, sobre todo del gobierno nacional, y de los recursos públicos a nivel de todo el país. Hemos visto, tanto en la primera y especialmente en la segunda vuelta, cómo el conjunto de servidores públicos de muchísimos ministerios, prácticamente de todos los ministerios, fueron desplegados en el territorio, incluso disfrazados con los colores del partido político del candidato presidente, ¿sí? De ADN con el color morado, Algo que está y prohibido por la ley. completamente prohibido por ahí. Todas estas cosas, ya voy a llegar un poco a eso. Permíteme tal vez redondeo un poco la primera idea. Creo que es bien importante para poder entender por qué se trata efectivamente de un proceso fraudulento. La primera idea que he planteado es justamente este hecho de que es una competencia desigual, no se cumplió el principio de equidad en la competencia electoral. Una cosa era para el candidato presidente, completamente favorecido, y otra cosa para la candidata, especialmente Luisa González, completamente atacada o marginada, excluida justamente de esas ventajas ilegales e inconstitucionales que tuvo el presidente. Lo segundo, había dicho, la utilización de las instancias del Estado, de las diferentes funciones del Estado al servicio de la campaña del candidato. Un ejemplo bien concretito que determinó los resultados electorales, Fran. ¿Qué hubiera pasado si en la primera vuelta Jan Topic no era descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y hubiera podido participar en la primera vuelta efectivamente? Claro. Hubiéramos tenido resultados electorales y presidente efectivamente en el 9 de febrero, porque Luisa González hubiera ganado en la primera vuelta. Ahí podemos ver cómo el fraude se fragua desde mucho antes, en este caso de la fecha de la segunda vuelta, el domingo 13 de abril. ¿Sí? También había dicho el uso y abuso de lo que son los ministerios, el personal de los diferentes ministerios que en muchos casos fue obligado a salir a hacer campaña y sobre todo de los recursos. Yo creo que los resultados electorales se explican mucho por una compra del voto. Prácticamente Daniel Noboa entregó bonos, transferencias económicas, becas, por alrededor de 600 millones de dólares en los 2 últimos meses de la campaña electoral. Algunos datos de esto me parece que ejemplifican lo que estoy diciendo para que no quede en enunciados generales. ¿Sí? Por ejemplo, el bono para militares y policías de $508, hecho hace muy pocas semanas, Claro. benefició a más de 110,000, cerca de 120,000 personas, familias, ¿sí? El bono para 100,000 emprendedores, supuestamente afectados por diferentes circunstancias, en principio era afectados por el tema climático, ¿sí? Pero después por múltiples causas, que era un bono de $1,000 para 100,000 emprendedores, que vale la pena decirlo entre paréntesis. Hasta ayer, ¿sí? En el Ministerio de Inclusión Económica y Social estuvieron abiertas las inscripciones Claro. y que hoy día están cerradas. El día de ayer ya fueron cerradas las inscripciones, ¿sí? Porque la gente se seguía efectivamente inscribiendo. O el bono para jóvenes en acción, que apuntó a beneficiar a 83,000 jóvenes en el país con una transferencia de $400 durante 5 meses. O el bono para pequeños y medianos afectados por el clima, que era una bonificación, un bono de una entrega, una transferencia de $800 por una única vez. Es decir, se compró efectivamente el voto, Fran, ¿sí? Y por último, creo que es muy importante además, perdón, faltan dos cosas que yo creo que son centrales. Una cuarta cosa es la negativa a solicitar licencia obligatoria, sin remuneración.
Y en ese marco el desconocimiento que hizo de la vicepresidenta y todo. Esto violando la Constitución, violando las leyes, cometiendo incluso delitos, por ejemplo, lo anterior, el uso de dinero público en campaña electoral se llama peculado, ¿sí? En este caso igual, y desconociendo los derechos de una vicepresidenta que él escogió, una vicepresidenta que es de ultraderecha, incluso en términos de su mentalidad, como la señora Abad, que para nada, digamos, es del progresismo o de la izquierda o del campo popular, ¿sí? Y que, sin embargo, fue desconocida por el propio presidente de manera ilegal, ¿sí? Y por último, la creación, Fran, de un ambiente social de intimidación, de miedo, de represión, que tiene que ver fundamentalmente con el estado de sección. Estas son unas elecciones completamente atípicas. Se hicieron unas elecciones en 7 provincias, 8 provincias, me parece, ¿sí? Decreto ejecutivo de hace una semana, ¿sí? Donde se hicieron elecciones fundamentalmente en una especie de estado de sección, no en una especie, un estado de sección, que es una especie de estado de sitio, con una sociedad, con ciudades completamente militarizadas, con recintos completamente militarizados. Para mí fue extraño ver la cantidad de militares, por ejemplo, en el recinto electoral que yo voté, armados hasta los dientes, armados hasta los dientes. Yo tuve dificultades en mi voto, quiero decirte, Frank, y quiero decirle a la ciudadanía, denunciarlo incluso públicamente, porque yo, perdón, fui con mi familia, nos visitamos, somos una familia grande, tengo varios hijos, y visitamos varios centros, y sacamos fotos prácticamente de todos. Y cuando yo iba a tomarle la foto a mi hija, se armó un despelote ahí porque saltó la delegada electoral de ADN, los miembros de la Junta y un militar prácticamente hasta amenazarme, porque yo estaba en la parte de afuera tomándole la foto desde afuera, que mi hija se colocó el voto aquí al frente justamente para poder tomar. Y ahí hubo un enfrentamiento con un militar. Ese no es el rol de los militares, señores. Y después me Claro. pasó exactamente lo mismo cuando yo me saqué la foto. Incluso un miembro de la Junta Electoral, en mi Junta Electoral, se puso en la puerta así, como que estaba ahí tratando de impedir que se me pueda tomar la foto. Entonces, estas cosas pasaron. Son unas elecciones donde la gente fue intimidada, se creó en el marco de este framing que ellos habían colocado, el framing de la guerra, supuestamente contra la delincuencia y la inseguridad, profundizaron esto y generaron un ambiente efectivamente intimidatorio. Lastimosamente, Frank, bueno, todo esto, estas 5 cosas, permíteme resumirlas, por favor, porque creo que esta idea es central, ¿sí? Uno, las instituciones de la función electoral, CNE y TCE, y las instituciones de justicia, fiscalía, etcétera, completamente al servicio del candidato, incluso la Corte Constitucional, que hay miles de ejemplos, hay cientos de ejemplos, decenas de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la Corte sacando pronunciamientos tibios sobre el tema justamente de la licencia, por poner un ejemplo. O el CNE, sin cumplir su rol, denunciando, que tenía que haberlo denunciado, eso es parte de su rol. Ellos están para hacer que se cumpla la ley, ¿sí? La no solicitud justamente de licencia del candidato, ¿sí? O la señora fiscal filtrando los audios eh, eh, reales o ficticios o creados del Consejo de Participación Ciudadana y del señor Verduga como tal. ¿Sí? Dos, el descarado uso de las instituciones públicas, de los ministerios, de los recursos públicos. Tres, la negativa de licencia efectivamente obligatoria y sin remuneración. Y cuatro, la creación de este ambiente social de represión, de intimidación y de miedo. Todo esto, Fran, constituyen o hacen un proceso fraudulento, un proceso ilegítimo. Y al ser un proceso ilegítimo, tenemos un gobierno ilegítimo. Un gobierno que para sostenerse en el poder, y este es otro dato central que creo que tenemos que hacer en el análisis, se sostiene en base a una alianza civil-militar. Y eso es lo que viene además hacia futuro, ¿sí? Entonces, su fuerza, como no está en la legitimidad, porque es ilegítimo, ¿sí? A pesar de haber ganado las elecciones, la gente también, el otro factor que es importante ubicar aquí, después podemos profundizar, lograron reactivar el anticorreísmo, la gente no votó ilusionada por Daniel Noboa, y como no tiene la mayoría realmente en términos de hegemonía, de que le hayan creído y hayan votado ilusionados por un proyecto político, por lo que él llama el nuevo Ecuador, ¿sí? Va a hacer uso de la persecución y de la represión que, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy ya se ha visto. Diego Borja, candidato del binomio de Luisa González,
pretendió salir por la frontera norte para pasar el feriado en Colombia, ¿sí? Y prácticamente fue detenido. Nah. Y en las redes sociales se ha visto una denuncia pública filtrada de los órganos de inteligencia del Estado, no sé si de policía o militares, donde hay una lista de más de 100 personas, ¿sí? A las cuales se impediría salir del país, ¿sí? A pesar de que no existe ninguna orden judicial ni absolutamente nada. Entonces, estamos entrando no solamente en un gobierno ilegítimo, fraudulento, sino que estamos entrando en un gobierno claramente dictatorial, lastimosamente en un contexto donde la sociedad ecuatoriana se ha ido hacia la derecha y las ideas que están en la cabeza de la gente son ideas neofascistas. Tengo que decirlo con dolor, pero eso es efectivamente lo que está pasando, Frank. Gracias nuevamente, Pablo, por haber aceptado la invitación y por el preámbulo que nos has planteado como contexto de cómo se fraguó el fraude, no solo en la votación, sino desde antes, con una cancha totalmente inclinada hacia Daniel Noboa, con las instituciones que le sirvieron de alfombra, CNE, TCE, Corte Constitucional, Fiscalía General del Estado y demás instituciones del Estado. Tan solo la Asamblea le hizo falta a Daniel Noboa que le sirviera de alfombra. Pablo, frente a todo este contexto, vemos los resultados, más de 1 millón de votos, más de 1.100.000 votos que se le adjudica a Daniel Noboa. Y te pregunto si todos los elementos que nos acabas de plantear, la compra de votos a través de las más de 100.000 familias de militares, los bonos, estos de estos incentivos a jóvenes, cocinas de inducción que se dieron en la primera vuelta a través de funcionarios públicos y de asambleístas de ADN, entre un sinnúmero de factores, sirvieron para comprar a cerca de 1.100.000 personas que le dieron su confianza a Daniel Noboa. Y por el otro lado, es posible que la candidata de la Revolución Ciudadana no haya sumado ni un 1% en la segunda vuelta electoral. Yo creo, Frank, que digamos, tal vez la primera idea que hay que colocar es que este proceso electoral ha sido un proceso con unas características muy particulares. Desde la primera vuelta, le pregunto a la ciudadanía, yo mismo como ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Eh, miro un poco, regreso la mirada para ver un poco los procesos electorales en el país. Yo soy casi hijo del retorno a la democracia en el Ecuador. Casi voté en la primera elección, no pude votar, no tenía la edad todavía para votar, en el año 1978, cuando fue el retorno a la democracia, ¿sí? Y no recuerdo, Fran, no recuerdo en absoluto un proceso electoral como este que hemos tenido esta vez en el país. ¿Y por qué digo que es un proceso con unas características muy particulares? El primero, Fran, fue una elección donde en la primera vuelta hubo una clarísima polarización en dos candidaturas del electorado, ¿sí? Que prácticamente absorbieron casi el 90% del electorado de la votación. Casi el 90% de la votación. El resto, que fueron 11 puntos realmente, ¿sí? Se distribuyeron entre los otros 14 candidatos. 14 candidatos, ¿sí? Donde el que salía en tercer lugar era justamente el candidato del movimiento indígena de Pachacuti, que tenía 5 puntos, redondeando 5.4 de 5 puntos y 4 décimas del electorado nacional. Esto representa un poco más de alrededor de 550.000 votos como tal, así que tampoco es pelo de cochino. Es una cantidad de votos muy importantes para la unidad ICE y para el movimiento indígena. Entonces, ahí hay una primera particularidad. Y en esta segunda vuelta yo te digo, o sea, ¿qué explica el resultado electoral? ¿Por qué Daniel Noboa supuestamente crece 1.200.000 votos? ¿Y por qué Luisa González solamente crece alrededor de 150.000 votos? ¿Qué pasó? ¿Qué explica esto? Yo, mi visión, te voy a dar mi visión con absoluta transparencia y con absoluta honestidad, porque digamos son valores que marcan mi vida desde muy temprana edad por mi familia, por mi madre, mi padre,
y por mis opciones de vida. Yo desde los 13 años comencé a participar en la ciudad de Machala, ahora vivo en Quito desde hace más de 40 años, pero en Machala, que es mi ciudad natal, comencé a participar en los grupos juveniles cristianos. Y ahí, digamos, en un movimiento que se llama la JEG, la Juventud Estudiantil Católica, y eso marcó no solamente mis opciones de vida en términos de conciencia racional, sino marcó mis valores, mis principios, que es lo fundamental que yo defiendo y que es parte de la esencia efectivamente de mi vida. Entonces, desde esta perspectiva, yo quiero señalar que creo que las dos principales teorías que se han planteado en el debate, en la reflexión pública, en la conversación digital, ¿sí? Desde el día, desde la noche del día, fin de la tarde y noche del día 13 de abril hasta la presente fecha, las dos principales versiones creo que tienen razón. Y lo voy a decir de manera muy claramente. Creo que efectivamente hay una metida de mano y un acomodamiento de los votos, ¿sí? Como lo hubo en la primera vuelta para impedir que Luisa asome ganadora, adelante incluso de los votos de Daniel Noboa. Yo creo que eso es verdad. Sin embargo, esto que estoy diciendo, este, necesariamente, Frank, se tiene que comprobar con pruebas. Y las únicas pruebas que pueden permitir eso están fundamentalmente en las actas, ¿sí? Porque hay dos momentos en términos numéricos en donde se podría acomodar los resultados electorales. El un momento es, o el dos espacios. El un espacio son las juntas receptoras del voto, las mesas de votación. Ahí podría meterse la mano. ¿Cómo? La gente ha dicho y dice, por ejemplo, metiendo eh, papeletas ya con la votación dentro de la urna, o el momento de la votación haciendo pasar un voto por otro voto, un voto por un candidato para otro candidato, o incluso el momento en que se llena en el acta, en el papel, se llena los resultados y que luego es firmado por el presidente y el vicepresidente, ¿sí? Y tiene que haber, y ojo que esto al final, tienen que haber unas coincidencias, sin embargo, Frank. Tiene que coincidir el número de personas que fueron a votar con la cantidad de papeletas, de votos efectivos que se hicieron. Entonces, si es que alguien metió una boleta, una papeleta o 10, eso debería de reflejarse como una clara inconsistencia. Entonces, y por eso es muy importante el control electoral, ¿sí? En las mesas electorales. Pero hay un segundo elemento en el cual podría meterse mano, y que es el sistema de conteo de votos electrónico o informático del CNE, ¿sí? Que va, digamos, ingresando la información de manera incluso automática, través de escáneres, etcétera. Esto es una cosa ya con la tecnología muy automatizada, ¿sí? Y que va ingresando y que se podría intentar manipular o que se podría manipular. De igual forma, no es difícil, Fran, si tú tienes las actas de, no digamos las 44.000 mesas electorales del país, pero de 40.000 mesas electorales en el país, no es difícil determinar las inconsistencias numéricas, ¿sí? No es difícil. Y entonces tú puedes efectivamente, sobre la base de un sistema de control electoral adecuado, decir, aquí se metió la mano efectivamente. En definitiva, y An- sintetizando esta primera idea, ¿sí? O estas ideas de que he planteado respecto a la posibilidad de haberle metido mano, ¿sí? Creo que efectivamente se pudo haber hecho. Yo tengo la sospecha, perdónenme, la sospecha nace de la propia actitud oscura, de la propia actitud poco transparente, opaca, de la actitud de favoritismo del CNE, en este caso, con respecto al candidato Daniel Noboa. Pero esto tiene que sustentarse necesariamente en pruebas. Y aquí, digamos, yo soy en eso absolutamente claro, Frank, ¿sí? Y de acuerdo a la ley, al código electoral, hay dos causales fundamentales para presentar la impugnación de actas. La una es una impugnación formal por la falta de firmas de an- los responsables efectivamente de cada mesa electoral, presidente y y, secretario. y es lo que hizo Andrés Arauz denunciando una decena de actas que habían estado sin la firma del presidente y sin la firma del secretario, y a lo cual el CNE había manifestado que no, que debía ser firmado solo en la segunda página. Sin embargo, preguntaba a algunos miembros, algunos que estuvieron en las
juntas receptoras del voto como participantes del proceso electoral y dijeron, no, hay que firmar en la primera y en la segunda página. Pablo, ¿qué mismo tocaba hacer? ¿Está bien lo que dice el CNE o lo que Andrés Arauz denunció es lo correcto? Y se debe revisar precisamente esas actas que se habían subido al sistema sin la firma, insisto, del presidente y del secretario de la Junta Receptora del Voto. La ley y la norma es muy clara, Fran. Tienen que estar firmados. Un documento de esa naturaleza no puede ser que, digamos, en la primera parte esté los resultados electorales y en otra página completamente en blanco estén las firmas. Estas firmas que estarían aquí no le dan validez a esta acta electoral. Para nada, absolutamente para nada. Tiene que cumplirse. Claro. Sí, y entonces ese es un elemento. Y el segundo elemento, Fran, son las inconsistencias numéricas, que como te digo, ameritan, por supuesto, un enorme aparato, un enorme esfuerzo de control electoral, un enorme aparato, muchísima militancia, muchísima gente haciendo efectivamente el control electoral y ameritan tener un sistema propio, en este caso de organización política, Revolución Ciudadana, para ir cotejando donde pueden haber efectivamente inconsistencias numéricas. ¿Sí? Yo creo, y lo voy a decir también de manera absolutamente transparente, que se van a identificar actas que tengan lo uno y seguramente lo otro. Pero en ningún caso, Fran, en ningún caso va a llegar a un número de actas que justifique efectivamente el hecho de que supuestamente se hubiera metido mano para cambiar 1.200.000 votos. O si quieres, 600.000 votos. Porque en esto lo que le quitas al uno, si le quitas 600.000, le aumentas al otro. Y con eso completas el hecho de que pueda haber 1.200.000 o 1.100.000 o 1.500.000 votos. 500, 600.000 votos. ¿Sí? El segundo elemento, la segunda teoría de explicación de esto es que efectivamente hubo, yo diría, en oro. Y esto porque me parece que se requiere un ejercicio de mucha lucidez, de mucha sabiduría y de mucha autocrítica en el campo popular y particularmente en este caso en los compañeros de la Revolución Ciudadana, en el movimiento Revolución Ciudadana incluso. Porque realmente no lo vimos venir. Yo incluso como analista tengo que decirlo, no lo vi venir, honestamente. ¿Sí? Pero yo diría que efectivamente se produjo, o sea, ¿qué explica esa diferencia? El uno creció 1.200.000, la otra creció 150.000 votos. Justo a eso me Para mí lo voy, explica. justo a eso me voy, Pablo. ¿Pudo haber existido algún hecho, algún evento catatónico que pudo haber volcado prácticamente los 12% de diferencia que tuvo en la primera vuelta, el 12% de los demás candidatos? Hablamos de ISA, hablamos de Andrea González, de Centro Democrático y demás partidos. Prácticamente que toda esa votación se haya ido al candidato de del oficialismo, Daniel Noboa. O sea, eso, y te lo pregunto, Pablo, porque eso solo lo he visto en, en elecciones donde ha pasado algo tan trascendental como la muerte de Fernando Villavicencio, donde la candidata de la Revolución Ciudadana perdió 12 puntos. Pero en este caso, ¿pudo haber existido algún hecho similar, algún hecho catatónico que explique este fenómeno? Eh, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo, Fran, y quiero ser también muy claro en mis análisis, y por eso también este pedido, este llamado a la actitud crítica y autocrítica, ¿sí? Yo creo que efectivamente en la segunda vuelta electoral, lamentablemente, no se vio venir y faltó capacidad para conectar, eso denotan los resultados, para conectar con el voto blando y el voto indeciso que estaba en disputa en la segunda vuelta. Lo explico. Luisa González en la primera vuelta rompe o trasciende el techo electoral de las dos elecciones anteriores, de las dos elecciones anteriores que tuvimos en el país, el año 2021 y el año 2023. Tengo aquí los datos que me gusta, digamos, en este caso hablar con datos. En el 2021, sí, el resultado electoral de la Revolución Ciudadana de Andrés Arauz fue 32.72%, 32.7. En el 2023, los resultados de la Revolución Ciudadana de Luisa González fue 33.61%, es decir, casi un punto más.
¿sí? Alrededor, en definitiva, del 33-34%, ¿sí? Para ser exactos. Luisa obtiene 44% en la primera vuelta electoral. Y claramente se ve que rompe, trasciende el techo electoral de las dos elecciones anteriores, más o menos con 10 puntos. ¿Sí? Claro. ¿De dónde salieron esos 10 puntos, Fran? Esos 10 puntos, en mi criterio, salieron de un voto indeciso, de un voto blando, de gente que no es correísta necesariamente, ¿sí? Pero que en ese momento tenía una crítica más profunda respecto a la ineptitud, a la incapacidad, a la desastrosa gestión y resultados del gobierno de Daniel Noboa, ¿sí? Y de esa manera vamos a la segunda vuelta con resultados espectaculares, con un posicionamiento, Fran, yo vi encuestas, me llegan algunas encuestas que pude efectivamente observar, con un posicionamiento al inicio de la campaña favorable a Luisa González, dependiendo de la encuesta con 4 a 6 puntos desde el inicio de la campaña, es decir, casi desde el 10 de febrero al siguiente día de la primera vuelta electoral, ¿sí? Pero parece que esto cambia en la última parte de las últimas semanas del proceso electoral. ¿Qué es lo que cambia? Y aquí quiero yo ser claro también en el análisis para tener como lucidez analítica, justamente porque de esta manera podemos aprender y podemos corregir errores, limitaciones que podemos haber tenido. ¿Qué es lo que permite ese proceso? Y yo creo que parte de ese 10%, te quiero decir, lo quiero decir también abiertamente, y esto lo explico desde el análisis de las ciencias sociales, el análisis político y de la sociología, ¿sí? Yo creo que hubo un corrimiento de parte de esos 10 puntos de Luisa que votaron por ella en la primera vuelta, se corrieron hacia Novoa. Y ese 11% que estaba en disputa no fuimos suficientemente capaces de empatar con ellos, de hacer link, de efectivamente llegar a sus demandas, a sus aspiraciones, ¿sí? Y mayoritariamente se fueron con Novoa. ¿Por qué? Y aquí explico las razones. Creo, en primer lugar, que el contexto general de la sociedad, y esta es una cosa, yo lo he señalado permanentemente, que tal vez los estrategas o que tal vez los analistas, etcétera, de la campaña, no lo midieron suficientemente, no midieron adecuadamente la correlación de fuerzas, Frank, sí. Pero yo estoy convencido que la sociedad ecuatoriana se ha derechizado, no como un fenómeno particular nacional, Frank, como un fenómeno mundial. Incluso yo diría, ha asumido una serie de ideas fascistas o neofascistas que se Como en expresan Argentina. cotidianamente en el sentido común incluso de la población, incluso de los sectores populares, Fran. La gente dice, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, porque no aprovecha las oportunidades. Y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de los pobres con bonos, con ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas lo dice. Sin embargo, vemos que en mi criterio tuvo resultado el tema de los bonos porque fue una compra directa de votos prácticamente en medio de la campaña electoral. Pablo, La gente dice, Pablo, pero el tema, y a propósito de las encuestas, he revisado algunas de ellas, de los que estaban a favor de Noboa, de los que estaban de manera neutral. He visto sus tracking poll. Los tracking poll son las entrevistas, las encuestas que estaban, las fotografías previas a la elección de los últimos 10 días. Y prácticamente en ninguna, efectivamente se ve algún evento, se ve ese elefante blanco del cual tú nos haces alusión, de esos 12 puntos de crecimiento de Daniel Noboa, por lo menos alguna de esas encuestadoras habrían podido haber detectado. Incluso le escuchaba al de estrategias y negocios decir, pero nadie, ninguna de los demás investigadores pudieron ver a ese elefante blanco. ¿Es esto posible? o sea, hemos tenido, Fran, otros momentos en que las encuestadoras no han acertado. Pero en esa magnitud tan En, amplia, tan grande, 12 puntos. O sea, he ha visto habido, no mentir solamente algunas en encuestadoras como Sedatos, es verdad, no solamente en el pero Ecuador, ujú, no solamente en el Ecuador y en otras partes, ¿sí? O sea, yo lo estoy tratando de ver una cosa que para mí es una realidad muy compleja. Probablemente vean lo que pasó en la primera vuelta.
En la primera vuelta pasó una cosa más o menos parecida. Parece que ahí hubo manipulación clara de los de las cifras, sobre todo a favor de Daniel Noboa, ¿sí? Pero digamos, yo te digo, en términos de ciencias sociales y ciencias políticas, se puede explicar. Es un fenómeno extraordinario, que, de mucha particularidad, pero se puede explicar efectivamente. Y yo creo que hay que reconocer, y te voy a decir por qué, verás, permíteme tal vez terminar, tal vez no me detengo tanto en los detalles, el problema es que si digo generalidades, o si quieres las digo y después las profundizamos. Me da la impresión de que al decir generalidades no se da claridad al discurso y a las explicaciones que estoy dando. Y por eso tal vez me detengo en explicar cada cosa. La primera cosa que yo coloqué, uno, hay un proceso de derechización en la sociedad y que no es resultado simplemente, no es un proceso nacional, es un proceso mundial. El fascismo crece a nivel mundial y crece porque hay una pauperización de las condiciones de vida. Hay unas crisis económicas, sociales y políticas que las podemos ver en Estados Unidos, que las podemos ver en Europa, que las podemos ver en América Latina, ¿sí? Que están llevando incluso a toda esta guerra comercial, que es una cosa mucho más de fondo, ¿sí? Y en ese marco, lamentablemente, los algoritmos, las computadoras, las redes y los medios de comunicación y el discurso de la derecha es el que más ha calado. Primera idea. Segunda idea, o sea, en contexto más favorable a la derecha. Segunda idea, Fran, lograron reactivar el anticorreísmo, que se había morigerado un poco. En la segunda vuelta logran reactivar el anticorreísmo por la campaña, naturalmente, de Daniel Noboa, pero también por los errores. Y a esto es a lo que yo me refiero, la autocrítica, Fran, de la propia estrategia de la Revolución Ciudadana. Te voy a nombrar cosas que algunas de estas ni siquiera se han planteado todavía mucho públicamente. ¿Sabes cuál es el principal factor que para mí permite el cambio, esta migración de votos? Y te lo voy a decir. En Chimborazo, yo tengo amigos, compañeros en Chimborazo, ayudé en algunas cosas de la campaña en Chimborazo, pero en Chimborazo en particular, había pastores evangélicos que optaron, ¿sí? E hicieron campaña por Luisa González en la primera vuelta y que se cambiaron de posición, Fran. El momento en que en la asamblea, no sé a quién se le ocurrió, activaron el tratamiento de la ley de cultos. Tuvimos en el Ecuador 3 fines de semana, Fran, en un país que es, además de empobrecido, de grandes desigualdades sociales, es un país creyente, en un 85% de la población, católicos o evangélicos. Tuviste durante 3 fines de semana miles de curas, de sacerdotes de la Iglesia Católica y de pastores evangélicos haciendo campaña en contra de Luisa González. Dos, el tema de la desdolarización, que ellos lo manejaban, pero que además nosotros, por errores, ¿sí? Las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, más por confusión que por otra cosa, ¿sí? Y colocar efectivamente en esta coyuntura la entrevista de Rafael Correa a Ricardo Patiño sobre temas de geopolítica mundial, donde Ricardo Patiño dice una cosa que es verdad, Fran, que es verdad. El dólar está en cuestionamiento a nivel mundial como patrón moneda de comercio y el dólar podría caerse como patrón moneda de comercio. Pero eso que lo entendemos nosotros, los letrados, supuestamente, los conscientes, supuestamente, al pueblo a qué le suena, estos señores quieren desdolarizar. Y además tienes toda la campaña mediática. Tres francos. La propuesta de gestores de paz, particularmente proponiendo que iban a ser pagados con medio sueldo básico, proyectó a través de la campaña de la derecha y de los medios de comunicación tradicionales la imagen de un Estado policial de control, comparable con gobiernos que para la derecha y para buena parte de la opinión pública son considerados como gobiernos autoritarios, dictatoriales y represivos de otros países de América Latina. Cuatro, Fran. La denuncia y la filtración de mensajes por parte de la Fiscalía de los chats y de las conversaciones de Augusto Verduga del Consejo de Participación Ciudadana fueron hábilmente utilizadas y capitalizadas para volver a proyectar una imagen que son una especie de caricatura de Frankenstein
de deformación de lo que realmente es el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y le hicieron asomar como que están buscando el control del Estado, como que se reparten puestos, como que no se tratan con respeto al interior entre los compañeros, etcétera, etcétera. Y cinco, Fran, la idea de Venezuela y de Maduro también caló. Y en ese marco igualmente se cometieron errores. Yo tengo ahí como hipótesis, parte de los análisis que yo hago, hasta la decisión, Fran, de suspender las elecciones en Venezuela fue hecha con el ánimo de profundizar este tipo de mensajes, de ideas, de percepciones en la cabeza de la gente. ¿Quiénes fueron los que reclamaron por un derecho que es democrático? Estoy de acuerdo, pero digamos, tal vez no se analizó suficientemente, pero ¿quiénes fueron los que reclamaron el hecho de que se suspendan las elecciones en Venezuela? La Revolución Ciudadana. Entonces, para el común de los mortales, para los comunes de nuestro país, sin formación política, sin educación política, bombardeados por la canalla mediática, por una dictadura de los medios de comunicación completamente alineados, militando políticamente en la derecha, en la ultraderecha, en la campaña electoral de Daniel Noboa, fue capitalizado. Nos Y han si a esto le, dominado más, nos han y si a dominado esto le más por la suma, ignorancia que por la fuerza, solía decir Simón Bolívar. Pablo, antes de finalizar, me gustaría este tema también que me llamó bastante la atención y es en torno a la probabilidad de que se dé este tipo de resultados. Justamente lo vamos a proyectar también a continuación para ver qué probabilidad existía de que se dieran este tipo de resultados. Y es Pablo del 0, vamos a ver si lo podemos proyectar. Si producción, perfecto, ya lo tenemos ahí en pantallas. La probabilidad de que haya pasado algo como esto y está ahí a continuación es del 0,04%. Pablo, bueno, esto ya es un análisis más cuantitativo, lo que nos acabas de mencionar es un aspecto más cualitativo, pero si nos vamos al término y al ámbito cuantitativo, se podría decir que este resultado de Daniel Noboa prácticamente es un milagro, porque uno cuando ve la probabilidad, analiza la estadística, bueno, yo soy más cuantitativo y por eso siempre me gustan los datos, pero se podría decir entonces que la victoria de Daniel Noboa es prácticamente, con esos datos, obviamente, es un milagro. no, yo creo que lo que hay que decir que es que la victoria de Daniel Noboa es una catástrofe, que también se sucede muy de vez en cuando, querido Fran, ¿sí? O sea, yo no es mi especialidad las matemáticas y la estadística, ¿sí? Manejo elementos naturalmente, pero no es mi especialidad. Pero digamos, los datos lo que te están diciendo es que es muy improbable, pero que podría pasar, porque si no fuera cero, Pero digamos, hablamos si es del que, 0,04%, algo sí, pero no similar, hablamos, no algo hablamos del similar a que mi querido Fran. a lo del ordeño, que el Ah, ordeño que similar, sea sí. que sea una coincidencia era del 0,00001%. Bueno, ahí habían más ceros, ¿no? Ahí puede haber, digamos, todo un debate, mi querido Fran, respecto al tema de matemáticas, sí. Pero la realidad social, y yo analizo la realidad social desde las ciencias sociales, desde el materialismo histórico, y yo trato de comprender, y creo que eso es lo adecuado, la realidad social fundamentalmente como un sistema de naturaleza integral donde los diferentes elementos, donde todos los elementos de la realidad están articulados. No se puede explicar resultados electorales simplemente viendo las cifras electorales. Se tiene que ver el conjunto de elementos de la sociedad, económicos, políticos, sociales, culturales, militares, institucionales, etcétera, mediáticos, etcétera, ¿sí? Segundo, se tiene que ver en el marco de sus contradicciones, básicamente a partir de la contradicción fundamental. Tú me has escuchado permanentemente hablar del bloque popular y del bloque dominante, porque mi análisis es fundamentalmente desde la perspectiva de los pobres, del bloque popular, justamente en esa contradicción histórica que produce dolor, muerte, desigualdades, que es justamente los privilegios que tiene las élites económicas y el bloque dominante expresado por las derechas políticas en nuestros países, ¿sí? De acuerdo. Y por último, Lo esa cual, realidad es una realidad siempre compleja y en movimiento, dinámica, Frank. Y yo creo, de que me permites por favor concluir, yo creo, ¿sí?
que si nosotros no aprendemos efectivamente de la realidad y damos explicaciones que no son suficientemente integrales, que nos permitan comprender exactamente qué pasó, esto va a volver a ocurrir. Con un agravante, Frank, lo que se viene, lo que se viene ahora es muy complicado, porque la derecha y el señor candidato presidente, que lo ha dicho públicamente, que él es muy mal enemigo, viene con todo, viene a fortalecer su orden neoliberal. Te lo firmo aquí, el campo Sacha va a ser privatizado, a pesar de que ya dijeron que no, Todos y los se lo van sectores a entregar estratégicos. a las empresas vinculadas a la familia Novoa. Y No, no eso ya solamente está. el campo Sacha, la generación eléctrica del país, las carreteras, vienen al festín en este momento. Se van a En repartir. términos políticos, Frank, y esta es la siguiente pelea central que se viene, ¿sí? Van a venir dos cosas. Va a venir, en primer lugar, cambiar la constitución, que según muchísima gente, que según la academia, incluso a nivel internacional, que según los organismos internacionales de Naciones Unidas, ¿sí? Es la Lo, constitución más adelantada del mundo, la van a venir a destruir, a destrozar, violentando y quitando los derechos a los ecuatorianos. Y el lo cual, segundo elemento, lo cual, van a venir Pablo, a perseguirnos, Frank. Pablo, lo vamos a dejar para una siguiente oportunidad. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero la siguiente semana vamos a analizar y te invito desde ya. Es más, lo vamos a generar hoy mismo el enlace para analizar precisamente qué es lo que se nos viene con el planteamiento de la constituyente por parte de Daniel Noboa. Agradeciéndote nuevamente por haber estado aquí con En Retrospectiva, dándonos tus análisis también para darnos un poco de claridad en medio de toda esta oscuridad en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Frank. Un abrazo a la distancia para ti y para toda la ciudadanía que le sigue, que sigue tu programa.